Saludos. Mi nombre es Miguel Ángel Morales Carmona. Nos encontramos en el mes de noviembre del 2024. Soy docente de la Facultad de Ciencias de la Electrónica y me invitaron a dar una charla para la Preparatoria Regional Simón Bolívar, que daré con mucho gusto. Nuestra plática es hablar sobre las matemáticas y su utilización en la manufactura automatizada de productos industriales. A lo largo de este video, lo que vamos a revisar es cómo existe una nueva revolución industrial que se conoce como Industria 4.0 y en la que estamos buscando adaptar los nuevos procesos de manufactura, manuales cotidianos, para convertirlos en procesos industriales cada vez con más automatización. Entonces, con ello, lo que hacemos es que se fabrican productos muy complejos, con mucha variabilidad, pero en la que se alcanza la perfección en la manufactura. El objetivo de nuestra charla va a ser ver cómo se aplican las matemáticas en el diseño de productos industriales a través de softwares que se conocen como eh, programas de diseño asistido por computadora o por sus siglas en inglés CAD. Y luego lo que también revisaremos es que como estudiantes podemos analizar desde la escuela cuáles son las áreas que conforman las empresas que elaboran estos productos industriales, que son los que llegan hasta nuestras manos. Hay bastantes departamentos en el que se aplica el uso de una computadora para la manufactura industrial y entre ellos pues está el departamento de diseño, el de producción, el de mantenimiento, el de servicio al cliente, entre muchos otros. Entonces, centrándonos en el área de diseño, en este video vamos a ver cómo se aplican las matemáticas para generar muchas de estas piezas que se convierten hoy en día en nuestros productos de uso cotidiano. También veremos un poco de manufactura asistida por computadora, en la que el dibujo se convierte en un código que podemos meter a una máquina automatizada y en la que vamos a poder visualizar cómo algunas variables o algunos parámetros importantes vamos a poderlos aplicar en nuestros diseños industriales. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar un poco con la explicación. Antiguamente, todos los diseños de lo que son los productos industriales, las máquinas, incluso todos los productos que utilizamos de forma cotidiana, como las botellas, los zapatos, la ropa, todo, pues se realizaban, primero se hacían bosquejos y después se hacían algún tipo de plano. Entonces, los bosquejos a mano, se tardaba uno bastante tiempo para realizar estos bosquejos y luego hacer los dibujos a mano, pues requerían, los planos, perdón, a mano, requerían de bastante tiempo de aplicación para poder realizar un diseño y que otra persona pudiera entenderla. El lenguaje universal a nivel industrial son los planos. Para poder realizar un producto se requiere de un plano y basado en el mismo, en el diseño de ese plano, pues se realiza todo el estudio eh, de ingeniería para poder llevarlo a cabo desde convertir una materia prima hasta poder realizar o obtener un producto terminado que sería una pieza industrial. Pues acá utilizamos varios programas que se conocen como diseño asistido por computadora, el SolidWorks, el CATIA y Fusion, entre varios que todavía existen a nivel industrial, pero centrándonos en nuestra área regional, en nuestra zona geográfica del país, estos son tres de los que se utilizan bastante. Entonces veamos a continuación cómo se utiliza uno de ellos para poder realizar el diseño de un tornillo. Bueno, aquí podemos ver un programa de dibujo. Este programa de dibujo, bueno, pues me va a permitir a mí hacer una pieza. Dijimos que íbamos a hacer un tornillo, entonces el cuerpo de un tornillo sale a partir de un círculo. Yo puedo hacer con un pequeño, eh, una figura en 2D dimensiones y con una medida, una acotación, yo puedo hacer que este dibujo pues tenga cierto tamaño, cierta geometría. Entonces, pues lo primero que hay que hacer pues es entender que hay muchas figuras que nos permiten, miren aquí la geometría de 20 pues me va a permitir hacer por ejemplo el cuerpo, tanto la figura 2D y ya después con un pequeño movimiento o con una operación diferente pues convertimos ese 2D en 3D.
Estos tornillos pues tienen, por ejemplo, hasta el final, donde empieza la rosca, tienen algo que se conoce como un chaflán, es decir, que no están completamente rectos. Este chaflán, si nosotros lo queremos visualizar o lo queremos elaborar, pues sale a partir de un triángulo que tiene medidas exactas y ese triángulo pues lo que hace es que si yo tenía un material completamente cilíndrico y lo que voy a hacer es que con este material pues yo puedo hacer cortes. Entonces este triángulo, normalmente esos chaflanes son a 45 grados, tienen una medida determinada basada completamente en lo que es el diámetro de trabajo de nuestro tornillo o el diámetro útil de nuestro tornillo. Entonces acá podemos ver que tiene un chaflán. Después podemos visualizar que también donde terminan las roscas necesita algo que se conoce como un ranurado. Es decir, que ese ranurado pues me va a permitir que cuando yo aquí haga las rosquitas, si han visto tornillos se le ven así como unos huecos. Esos huecos pues llegan hasta determinada distancia en algunos tornillos, en algunos otros tornillos ocupan todo el espacio, pero hay unos tornillos que tienen una parte lisa y otros que tienen una parte de roscado, se le conoce el roscado. Luego, hacer la cabeza del tornillo, pues también exige hacer un cilindro y ese cilindro pues también surgió a partir de una figura geométrica sencilla como la que es un círculo. Ese círculo, pues obviamente me tiene una medida determinada, basada en normas. Si yo hago una modificación pequeña, como lo platicábamos al inicio, si yo hago una modificación pequeña, modifico completamente mi figura geométrica y entonces pues cuando yo voy realizando mis diseños de piezas industriales, ¿qué es lo que ocurre a nivel industrial? Pues se van modificando los tamaños y con eso se van pudiendo elaborar una gran cantidad de tornillos. Luego este tipo de tornillos, que espero ya le vayan encontrando forma, pues tienen, por ejemplo, aquí vemos que a partir de un hexágono es como se utiliza, por ejemplo, una herramienta que se llama llave Allen. Entonces esto es un tornillo de cabeza Allen y pues tiene un hexágono. Y bueno, si yo quiero modificar, porque hace rato modifiqué, por ejemplo, el tamaño de la cabeza del tornillo, pues si yo lo quiero modificar, lo puedo hacer en mi software de diseño y regresarle, por ejemplo, el tamaño que tenía y con eso pues hacer mis modificaciones. Y ya por último, a partir de una hélice y de un triangulito, nosotros podemos realizar lo que es el roscado. Entonces les platicaba que en el roscado pues ustedes pueden ver una huellita que es por donde entra una tuerca. Entonces ese roscado pues también necesita de una hélice y también como croquis necesita un triángulo y con ese triángulo pues nosotros y con ayuda de esa hélice nosotros podemos hacer un corte de tal manera que nos deje la huella de lo que es el roscado. Entonces esta es la forma en que quería demostrarles cómo figuras geométricas básicas, pero también aunado al conocimiento de normatividad, de piezas industriales estandarizadas, como todos los países estandarizan los tamaños y se puede utilizar un tornillo de alguna rosca métrica o de alguna rosca del sistema inglés, pues se estandariza, se ponen en catálogos y ya las personas los consumimos, con ellos armamos máquinas, armamos elementos que utilizamos en nuestras casas, se arman naves industriales, naves espaciales, perdón, y entonces pues la geometría está aplicada de manera muy importante y muy significativa en el diseño de muchas piezas. Vamos a concluir esta charla con la elaboración de cómo se utiliza una herramienta para hacer, por ejemplo, cortes. Vamos a utilizar otro programa de dibujo y pues cómo se utilizan pues algunas herramientas para crear cortes o eliminar material de un producto que en esencia era de una forma particular, geométrica, y pues conseguimos algún diseño más complejo. Entonces, espero que aquí con la demostración de la elaboración de este tornillo puedan ver la importancia de las figuras geométricas y
Posteriormente, pues si alguien se decide a estudiar una carrera como ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica, eh, o alguna de las ingenierías, ya sea que no solo se elaboren productos de tipo industrial como tornillos, sino también casas o algún otro tipo de material, por ejemplo las prótesis de algunas personas, eh, pues ojalá se interesen y le den la importancia debida a lo que es la geometría como área de las matemáticas para poder generar el diseño de muchas piezas. Bueno, pasemos a lo siguiente. Y entonces, ¿cómo podemos vincular un diseño, hacer un dibujo con ciertas figuras geométricas, usar la aritmética, usar el cálculo y después combinarlo para generar o para crear un producto? Aquí lo que observamos es un programa de cómputo de los muchos que existen. Como podemos observar, pues tenemos algo así como un cuadrado. Ese cuadrado pues tiene ciertas medidas. Cuando nosotros eh, solicitamos o un cliente nos solicita el diseño de algún producto de tipo industrial, pues obviamente va a pedir ciertas acotaciones, va a pedir ciertas características geométricas, ciertas restricciones, y nosotros lo que hacemos pues es diseñar nuestros productos basados en esas solicitudes de clientes. Entonces, aquí podemos ver pues un producto que tiene pues cierta geometría, una figura irregular y una figura regular, y pues esta figura regular y figura irregular, pues se genera con ellos algún tipo de producto útil para la industria. Entonces, los programas de CAD que existen actualmente, pues nos permiten a nosotros hacer la simulación de cómo se podría trabajar en un equipo, en una máquina industrial. Entonces, aquí lo que podemos observar es que tenemos un producto y ese producto, bueno, pues requiere, cuando nosotros tenemos cierta materia prima, pues se requiere a veces realizar operaciones para dejar figuras planas, por ejemplo. Aquí observamos un producto que está generando figuras planas. Después, por ejemplo, aquí se observa que con otra herramienta, o estos son herramientas, pues se genera la figura o la geometría que nosotros necesitamos de este diseño. Aquí estamos viendo que esa figura también está tratándose de generar, o perdón, esa herramienta está tratando de generar nuestra figura que está aquí. Y luego ya para lograr, bueno, como podemos observar, esta figura pues no nos permite generar estas líneas completamente verticales con ciertos procesos o con ciertas herramientas. Entonces lo que hacemos pues es que nosotros tratamos de que con herramientas más pequeñas se puedan conseguir esas figuras geométricas. A veces los diseños se hacen en una máquina con determinadas características y determinadas herramientas, y algunas de ellas no. Algunas requieren pues algún otro tipo de herramientas, como por ejemplo aquí tenemos otro diseño, y en este diseño pues lo que podemos observar es que pues esta figura, aquí como vemos como escaloncitos, se genera una figura de revolución. O sea que esta figura de revolución partió de un bosquejo de una figura rectangular, o bueno, con cierta geometría rectangular, y como pueden ver, pues todo tiene acotaciones, y cuando nosotros la convertimos en una figura de tridimensional, bueno, el programa nos ayuda precisamente a eso, a convertirla en una figura tridimensional. Y cuando nosotros necesitamos convertirla en un producto, pues requerimos, obviamente, definir cómo es la materia prima. La materia prima que nos venden en el país, pues tiene ciertas características, como se observa aquí y ahora. En la figura pasada era una figura rectangular, ahora es un cilindro. Si se puede observar, es un cilindro, y esa figura cilíndrica, pues nos va a permitir, por medio de otro tipo de herramientas, ahora vemos las herramientas son diferentes, y la máquina que obviamente se utiliza para generar esta pieza, pues también es diferente. Entonces, bueno, como podemos observar aquí, pues el programa nos ayuda a simular qué es lo que va a hacer, o cómo se podría construir. Y aquí en esta pestañita pues nos indica cuánto tardaría en realizarse. Por ejemplo, aquí nos habla de 1 minuto 50 realizar este diseño.
Entonces, la geometría obviamente está aplicada en muchos, muchos diseños. Aquí hemos visto algunos ejemplos que son de utilidad para el sector industrial. Tenemos, por ejemplo, aquí, pues, algo que es parecido a una polea. Muchos motores utilizan poleas, muchas máquinas utilizan poleas. Y bueno, pues si nosotros queremos manufacturarla, pues obviamente, pues figuras redondas salen de materiales, materia prima cilíndrica. Entonces aquí tenemos una materia prima cilíndrica y como les decía, lo que hacemos lo que se realiza en las materias de CAD y CAM, pues es poder conocer cómo se podría realizar y obviamente después de conocer cómo se podría realizar, pues realizarla físicamente. Y bueno, estos programas nos ayudan a determinar el tiempo estimado en el que se podría construir, obviamente pues teniendo la máquina y pudiendo generar un código de diseño. No todo son figuras de sector industrial, a veces hay algunas figuras de tipo ornamental, por ejemplo, aquí tendríamos otra figurita que se podría realizar este, eh, en otro tipo de máquina, con otro tipo de herramienta, y pues estos programas pues nos ayudarían a entender y a visualizar cuáles las herramientas que podríamos utilizar. De hecho, se hace el cálculo y el diseño de la velocidad a la que se deben de mover las herramientas. Y bueno, pues aquí podemos observar que el programa nos da un estimado de cuánto tardaría en realizar esta pieza. Pues obviamente nada más haciendo, aquí como se observa, pues haciendo una figura de una cara plana y después de ello, pues hacer la figura del ornamental con otra herramienta. Todo lo que se encuentra aquí como en nuestro diseño, pues es una parte que tiene un huequito o que está en forma de hueco. Entonces, bueno, pues esas figuras se haría con otra herramienta y bueno, pues aquí nos da el tiempo estimado total de cuánto tardaría. Bueno, hemos llegado al final de nuestra plática. Espero les haya parecido interesante. Les agradezco mucho la atención que hayan puesto a este video. Eh, Les recuerdo que estoy trabajando en la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Nuestra facultad se encuentra en la vanguardia de lo que es el diseño y la producción automatizada industrial. Quiero hacer énfasis en que las matemáticas se aplican tanto al diseño como a la manufactura de estos productos industriales. Nuestra Universidad Autónoma, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se encuentra a la vanguardia de lo que son los softwares y así como de algunos equipos o varios equipos automatizados que actualmente se encuentran trabajando en la mayor cantidad de industrias de nuestro país. Estamos a la vanguardia y les agradezco otra vez el haber puesto atención a esta charla. Espero vernos pronto. Hasta luego.